La muerte nos sonríe a todos. A nosotros solo nos queda devolverle la sonrisa. Deténganse un segundo a reflexionar sobre estas palabras. ¿Qué sienten? ¿Un escalofrío leve? ¿Confusión? A primera vista suena como la frase de un pesimista que se ha rendido ante una terrible inevitabilidad. Podría ser la afirmación de alguien que se ha dado por vencido. Pero, ¿y si les digo que esta es una de las ideas más vitales y poderosas jamás expresadas? ¿Qué pasaría si no fuese una fórmula para la desesperación, sino la clave para una vida intrépida y con verdadero sentido? Hoy vamos a desentrañar esta célebre cita, atribuida al gran emperador romano y filósofo estoico, Marco Aurelio. Les prometo algo. Al terminar este video, entenderán por qué sonreírle a la muerte no es un signo de derrota, sino el mayor acto de coraje. Un acto que puede liberarlos y permitirles vivir una vida auténticamente plena. ¿Están listos para transformar su relación con el miedo primordial de la humanidad? Entonces, empecemos. Antes de sumergirnos en la cita en sí, permítanme que dibujemos un breve retrato de su supuesto autor, Marco Aurelio. Su nombre resuena en los libros de historia. Fue uno de los 5 buenos emperadores de Roma, gobernando en el siglo II de nuestra era. Pero él no era solo un gobernante. Imaginen al hombre más poderoso del mundo que, cada noche, tras un día agotador gestionando un vasto imperio, librando guerras y lidiando con una terrible plaga, se sienta a escribir un diario personal. No escribía para publicarlo ni para la posteridad, sino estrictamente para sí mismo. Lo hacía para recordarse cómo ser mejor, más justo, más sabio. Este diario es lo que hoy conocemos como Meditaciones o A sí mismo, y es uno de los legados más importantes de la filosofía estoica. ¿Y qué es el estoicismo? En términos sencillos, no es una teoría esotérica, sino una guía práctica para operar en la vida. Los estoicos creían que el objetivo principal es vivir virtuosamente y en armonía con la naturaleza. Enseñaban a concentrarse en lo que sí podemos controlar, nuestros pensamientos, juicios y acciones, y a aceptar lo que no podemos. Para Marco Aurelio, el estoicismo no era un simple pasatiempo, sino una herramienta de supervivencia. Por eso, sus reflexiones sobre la muerte no son las cavilaciones de un teórico, sino las lecciones duramente aprendidas por un hombre que se enfrentó al caos diariamente. Empecemos por la primera parte de esta frase. La muerte nos sonríe a todos. En estas sencillas palabras se encierra una verdad fundamental. La muerte es la gran niveladora. No distingue entre ricos y pobres, entre emperador y esclavo, entre genio y persona común. Es la condición universal de nuestra existencia. Para los estoicos, aceptar esta verdad era el primer paso hacia la sabiduría. Gastamos tanta energía tratando de destacar, de demostrar nuestra singularidad, de levantar muros entre nosotros y los demás. Pero frente a la muerte, todas estas diferencias se desvanecen. Esto no es motivo para la tristeza o la desolación. Al contrario, es un motivo para la compasión y la unidad. Si todos tenemos el mismo final, ¿no deberíamos ser más amables los unos con los otros durante el camino? Imaginemos una galería de retratos, el severo legionario romano, el campesino medieval, la reina Victoria, un informático moderno. La muerte sonríe a cada uno de ellos. Esta conciencia nos libera de la carga de las ambiciones vacías y nos ayuda a enfocarnos en nuestra humanidad compartida. Pero, ¿por qué decimos que la muerte sonríe? La palabra puede resultar extraña, quizás hasta inquietante. No obstante, desde la perspectiva estoica, esa sonrisa no esconde malicia ni crueldad. Es, ante todo, la sonrisa de la propia naturaleza. Serena, neutra, comparable a la enigmática sonrisa de la Gioconda. La muerte no debe verse como un mal, ni como un castigo. Es un proceso tan natural como el nacimiento, el crecimiento o el cambio de estaciones. Las hojas caen de los árboles para dar paso a las nuevas.
Las estrellas se apagan para que de su polvo nazcan nuevos mundos. Nosotros somos parte de este gran ciclo. Temerle a la muerte es como temerle al atardecer. Es una incomprensión de la naturaleza de las cosas. La sonrisa de la muerte nos recuerda que estamos sujetos a las mismas leyes que rigen el resto del universo. Y en esto reside su propia grandeza y tranquilidad. No es un enemigo al que debamos combatir, sino una fase del proceso que simplemente debemos aceptar. Vayamos ahora a la parte crucial de la cita. Solo nos queda. Este pequeño giro cambia por completo el significado de toda la frase. Desplaza el foco de lo que no podemos controlar hacia aquello que sí está en nuestras manos. Este es el corazón del estoicismo, la llamada dicotomía del control. Los estoicos dividían todo lo que existe en el mundo en dos categorías: lo que podemos controlar y lo que no. El clima, la economía, la opinión ajena e, inevitablemente, el hecho mismo de nuestra mortalidad. Todo esto queda fuera de nuestro alcance. Intentar cambiarlo es condenarse a la frustración y al sufrimiento. Pero hay algo que nadie nos puede arrebatar jamás. Es nuestra elección, nuestra actitud, nuestra reacción ante los acontecimientos. La muerte llegará. Es un hecho, pero la manera en cómo la enfrentemos, con miedo y lágrimas, o con serenidad y dignidad, ese es nuestro control. Y en esa elección reside toda nuestra libertad. Y así llegamos a la conclusión final: devolverle esa sonrisa. ¿Qué clase de sonrisa es esta? Definitivamente no es una de alegría o de júbilo. Nadie nos pide que sintamos felicidad ante la idea del fin. Es la sonrisa de la comprensión, la sonrisa de la aceptación, la sonrisa del coraje. Es un diálogo silencioso con lo inevitable. La muerte te dice: vendré a por ti. Y tú, sonriendo, respondes: lo sé. Pero eso no me impedirá vivir este día con dignidad. No me obligarás a encogerme de miedo ni a olvidar mi deber. Imaginemos a un gladiador en la arena. Sabe que podría morir. Pero mira a su adversario, al emperador, a la multitud, y sonríe. Esa sonrisa es la demostración de su fuerza interior. Puede que no controle el resultado de la batalla, pero se controla totalmente a sí mismo. Devolverle la sonrisa a la muerte es, en esencia, vivir una vida de la que, al final, no tengamos que avergonzarnos. Esta idea se encapsula perfectamente en una práctica estoica fundamental: el memento mori, que en latín significa recuerda que morirás. Esto no es un eslogan depresivo, sino la herramienta más poderosa para mejorar nuestra vida. En la antigüedad, cuando un general romano regresaba victorioso en su desfile triunfal, un esclavo especial se paraba detrás de él y le susurraba al oído: memento mori. ¿Con qué propósito? Para que, en el clímax de su mayor gloria, el general nunca olvidara que él era solo un simple mortal. Esta práctica nos enseña a no posponer la vida para después. Sirve como filtro para nuestros deseos y acciones. Antes de perder una hora en una discusión inútil en Internet, pregúntate: si supiera que este es mi último día, ¿estaría haciendo esto? Recordar la muerte no es una obsesión con el final, sino un instrumento para vivir una vida plena y consciente. Puede sonar paradójico, pero recordar constantemente que vamos a morir hace que la vida sea más intensa y significativa. Steve Jobs lo expresó muy bien en su famoso discurso ante los graduados de Stanford. El recuerdo de que pronto moriré es la herramienta más importante que tengo para tomar las grandes decisiones de mi vida. ¿Y por qué? Porque cuando te enfrentas a la idea de la muerte, todas las trivialidades desaparecen. Las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo a fracasar. Solo queda aquello que de verdad importa. Dejas de preocuparte por tonterías. Encuentras el valor para llamar a tus padres, empezar ese proyecto que siempre has soñado, o para declararte. Saber que el tiempo es finito convierte cada día, que antes era una página más en el calendario, en un regalo invaluable. Empiezas a valorar de verdad las cosas sencillas: el sabor de tu café matutino,
Una conversación con un amigo o los rayos del sol en la cara, permítanos desmentir un mito popular. Mucha gente cree que los estoicos eran una especie de robots carentes de emociones, que simplemente se dedicaban a reprimir todos sus sentimientos. Esto es totalmente falso. El estoicismo no se trata de la ausencia de emociones, sino de cómo gestionarlas. Los estoicos jamás buscaron deshacerse de la alegría, el amor o la compasión. Su objetivo era eliminar las emociones destructivas e irracionales, como la ira descontrolada, la envidia y, sobre todo, el miedo existencial. Su ideal no era la insensibilidad, sino la tranquilidad interior, la imperturbabilidad, a la que llamaban apatheia, apatía, pero no en el sentido moderno de la palabra, sino como la liberación total de las pasiones. Sonreírle a la muerte, por ejemplo, no significa reprimir el miedo, significa mirarlo de frente, comprender su irracionalidad, y no permitir jamás que dirija o controle tu vida. Pero ¿cuál es la alternativa a esta filosofía? ¿Qué pasa si decidimos no devolverle esa sonrisa? La alternativa es, sencillamente, el modo en que vive la mayoría, sumida en un miedo a la muerte constante, pero subconsciente. No hablamos de ella, ni pensamos en ella, la evitamos a toda costa. Damos por sentado que tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Y a qué conduce esto? Posponemos lo importante. Seguimos atrapados en trabajos que detestamos por miedo a un simple cambio. Mantenemos relaciones tóxicas. Desperdiciamos décadas persiguiendo cosas materiales que jamás nos darán la felicidad. Este miedo subconsciente nos paraliza completamente. Nos obliga a llevar una vida pequeña, cautelosa y llena de concesiones. La gran ironía es esta. Al tener tanto miedo a morir, lo que hacemos en realidad es tener miedo a vivir. Negarse a mirar a la muerte a la cara es negarse a vivir una vida auténtica. Para el estoico, el objetivo primordial de la vida es la virtud. Esto significa vivir de acuerdo con la razón y con nuestra naturaleza más elevada. Marco Aurelio se recordaba constantemente las 4 virtudes cardinales: la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. La conciencia de la mortalidad es el mejor catalizador para vivir una vida virtuosa. ¿Por qué molestarse en ser justo si uno puede engañar y sacar provecho? Porque el tiempo es fugaz, y lo único que realmente importa es haberlo vivido dignamente. ¿Por qué ser valiente y asumir riesgos? Porque una vida desprovista de actos audaces no es realmente una vida. El memento mori, la memoria de la muerte, nos obliga a plantearnos las preguntas correctas. ¿Qué clase de persona quiero ser en el tiempo que me ha sido concedido? ¿Qué voy a dejar atrás, no en el plano material, sino a través de mi ejemplo y mi influencia en los demás? Las respuestas a estas preguntas son las que dan forma y definen una vida virtuosa. Para captar la verdadera profundidad de esta filosofía, es crucial recordar el contexto personal en el que vivió Marco Aurelio. Él no escribió sus meditaciones en el sosiego de una escuela filosófica. Las escribió en una tienda de campaña, en pleno campo de batalla, mientras defendía las fronteras del imperio. Pasó casi 2 décadas de su reinado inmerso en guerras constantes. Sobrevivió a la llamada peste antonina, una pandemia que se cobró la vida de millones de personas. Tuvo que enterrar a su esposa y, por lo menos, a 8 de sus 13 hijos. La muerte fue su compañera constante. Su filosofía fue forjada en el fuego del sufrimiento real. Cuando escribía sobre aceptar con calma lo inevitable, estaba hablando de la pérdida de sus seres queridos. Cuando escribía sobre el deber y el coraje, él mismo estaba al frente, guiando a sus legiones a la batalla. Esto convierte sus palabras no solo en una hermosa teoría, sino en una guía práctica, probada en la experiencia, para preservar la humanidad en las condiciones más inhumanas. Los estoicos nos legaron mucho más que ideas. También nos dejaron ejercicios mentales muy concretos. Uno de ellos se llama la vista desde arriba. Marco Aurelio lo practicaba a menudo. La esencia es simple. En momentos de ansiedad o estrés,
Imagine que se eleva muy por encima de la tierra. Ve su ciudad, luego su país y finalmente el planeta entero. Una pequeña esfera azul en la negrura infinita del cosmos. Ahora, intente encontrar en esa esfera azul su propia figura y su problema. ¿Verdad que parece tan insignificante? Y ahora, visualice la cinta infinita del tiempo, extendiéndose hacia el pasado y el futuro. ¿Dónde encaja su breve existencia en esa línea? Este ejercicio no busca que se sienta insignificante o un ser miserable. Su objetivo es que usted adquiera perspectiva. Ante la inmensidad de la eternidad y el infinito, nuestros miedos, incluido el miedo a la muerte, pierden su agudeza y su poder sobre nosotros. Hay otro ejercicio estoico muy potente, la visualización negativa. Aunque suene un poco intimidante, en realidad es una práctica increíblemente beneficiosa. La clave está en tomarte un momento, de vez en cuando, para imaginar que ya has perdido todo aquello que más aprecias. Piensa por un instante, ya no tienes tu casa, tu trabajo, o incluso a tus seres queridos. Luego, vuelve a la realidad y siente ese inmenso alivio y la profunda gratitud de saber que aún lo conservas todo. Este ejercicio tiene un doble propósito. En primer lugar, nos enseña a valorar lo que tenemos aquí y ahora, sin darlo nunca por sentado. En segundo lugar, nos prepara mentalmente para las pérdidas, ya que en la vida son inevitables. Al contemplar de antemano el peor de los escenarios, le quitamos gran parte de su impacto emocional. Así, cuando llegue a ocurrir, lo afrontaremos no con pánico, sino con la serenidad de una mente preparada. Esto también se aplica a nuestra propia vida. Al imaginar su final, aprendemos a apreciar verdaderamente cada uno de sus instantes. El principio de responder con una sonrisa no aplica solo a la muerte. Es una estrategia universal para afrontar cualquier dificultad que se encuentre fuera de nuestro control. ¿Te critica tu jefe injustamente? Responde con una sonrisa y haz tu trabajo aún mejor. ¿Te ha traicionado un amigo? Responde con una sonrisa y extrae una lección sobre la naturaleza humana. ¿Has fracasado en un proyecto importante? Sonríe y vuelve a empezar, pero con más sabiduría. Esta sonrisa no es un signo de pasividad, es un signo de control interno. No puedes controlar los eventos externos, pero siempre puedes controlar tu reacción. En lugar de caer en la rabia, el resentimiento o la desesperación, eliges la calma, la dignidad y la acción constructiva. Esto transforma cualquier problema, convirtiéndolo de un obstáculo insuperable en una oportunidad para ejercitar tu virtud. Según los estoicos, el ser humano forma parte de un gran todo al que denominaban el cosmos o la naturaleza. Y esta naturaleza es racional y está ordenada. Todo lo que sucede en ella tiene una razón específica y sirve a un bien mayor, aunque no siempre logremos comprenderlo. En esta visión del mundo, la muerte no es un corte trágico, sino un proceso natural de transformación. Estamos compuestos por los mismos átomos que las estrellas. Tras la muerte, estos átomos simplemente regresarán al ciclo universal para convertirse en parte de algo nuevo, hierba, un árbol u otro ser vivo. Hay una profunda sabiduría ecológica y un gran consuelo en esta idea. No desaparecemos sin dejar rastro. Simplemente cambiamos de forma. Dejar de temer a la muerte es, por lo tanto, confiar en este proceso natural. Es comprender que regresamos a casa, al seno del universo del que una vez emergimos. Ahora, seamos completamente honestos y exactos. A pesar de que la frase, la muerte nos sonríe a todos, lo único que podemos hacer es devolverle la sonrisa. Capta a la perfección el espíritu de la filosofía de Marco Aurelio. La realidad es que no la encontrarán textualmente en sus meditaciones. Adquirió su enorme popularidad gracias a la película Gladiador, donde la pronuncia el protagonista, Máximo. ¿Quiere decir esto que toda nuestra conversación de hoy es un fraude? En absoluto.
Esta cita es una brillante quinta esencia de la actitud estoica ante la muerte. Es la conclusión a la que uno llega inevitablemente tras leer a Marco Aurelio, a Séneca o a Epicteto. Así que, aunque la autoría sea puramente cinematográfica, la sabiduría que encierra esta frase es auténticamente estoica. Y el simple hecho de que resuene con tanta fuerza en millones de personas demuestra que estas ideas ancestrales siguen siendo totalmente vigentes hoy en día. Si aceptar lo inevitable es solo el primer paso, el siguiente nivel, mucho más elevado, es el concepto de amor fati, o el amor al propio destino. Esta idea fue popularizada por el filósofo del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, aunque sus raíces se extienden profundamente en el estoicismo. Amor fati no es simplemente resignarse a lo que ocurre, es desear apasionadamente que ocurra exactamente lo que está ocurriendo. Significa aceptar no solo lo bueno, sino también lo malo, el dolor, las pérdidas, las decepciones, y finalmente la muerte, no como un mal, sino como una parte esencial de la hermosa y trágica tela de la existencia. Es decir, sí a la vida entera, con todos sus altibajos. Sonreírle a la muerte es una clara manifestación de aceptación, pero amar el hecho mismo de nuestra mortalidad, considerándolo la condición que da valor a la vida, eso es amor fati. Esto es la cúspide de la fortaleza espiritual. Piénsenlo bien. La gran mayoría de nuestros miedos cotidianos son, en el fondo, el miedo a la muerte disfrazado. ¿Miedo a hablar en público? Tememos el juicio, que se percibe como una muerte social. ¿Miedo a que te despidan? Tememos perder el estatus y los medios de subsistencia, lo cual es una amenaza directa a tu supervivencia. ¿Miedo al fracaso amoroso? Tememos la soledad, que el subconsciente asocia con la indefensión y la perdición. El miedo a la muerte es como el jefe final de un videojuego. Este jefe genera una multitud de miedos menores, sus secuaces. La práctica estoica sugiere que, en lugar de luchar contra cada secuaz por separado, vayas directo al jefe. Cuando le miras a la cara a tu terror existencial y aprendes a sonreírle, todos los demás miedos, los más pequeños, pierden su poder sobre ti. Te conviertes en una persona verdaderamente valiente. ¿Qué significa realmente llevar una buena vida? Para los estoicos, la respuesta no está en la cantidad de años que sumamos. Como decía Séneca, otro gran estoico. La vida es como una obra de teatro. Lo importante no es cuánto se alargue, sino cuán bien haya sido representada. Sonreírle a la muerte significa centrarse no en la duración, sino en la calidad de nuestro papel. Implica vivir de tal manera que, cuando el telón caiga, no sintamos vergüenza de nuestra actuación. Que podamos decir, aproveché el tiempo que se me dio, me esforcé por ser una buena persona, amé, aprendí, no huí de las dificultades. Cuando vivimos con esta mentalidad, la pregunta ¿cuándo moriré? Pierde por completo su filo. La pregunta principal pasa a ser ¿cómo estoy viviendo? Y esta es la única que tiene verdadero peso. El verdadero legado no está en los monumentos, sino en una vida virtuosa que sirva de ejemplo para los demás. El enfoque estoico ante la muerte no es, ni mucho menos, el único. Resulta fascinante contrastarlo con otras visiones. Tomemos por ejemplo a los epicúreos, otra influyente escuela filosófica de la antigüedad. Ellos también buscaban liberar a las personas del miedo a morir, pero su método era distinto. Su argumento principal era el siguiente: mientras existimos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte llega, nosotros ya no estamos. Entonces, ¿por qué temerle? Este es un enfoque puramente lógico y racional, diseñado para tranquilizar la mente. Por otro lado, muchas religiones ofrecen la fe en la vida después de la muerte, ya sea el paraíso o la reencarnación, lo que también actúa como un poderoso consuelo. Pero el camino estoico no es ni una argucia lógica ni una promesa de vida eterna. Es la vía de la aceptación valiente de la realidad, tal como es.
El estoico no dice, la muerte no es terrible porque yo ya no existiré. Él afirma, la muerte es parte de la naturaleza, y la enfrentaré con dignidad porque puedo controlar mi propia actitud ante ella. Este no es el camino para quienes buscan consuelo, sino para aquellos que buscan la fortaleza interior. Así que, reunamos todo esto. Esa sonrisa final a la que nos invitan los estoicos es un cóctel complejo de varios elementos esenciales. En ella encontramos la comprensión, entender las leyes de la naturaleza y nuestro lugar ineludible en ellas. Hay aceptación, la renuncia a la lucha sin sentido contra lo inevitable. Hay coraje, la valentía de mirar a nuestros miedos de frente, sin pestañear. Hay enfoque, la concentración en lo que verdaderamente importa, en la calidad de nuestras acciones, y no en la mera extensión de nuestros días. Y, por último, está la libertad. Esa máxima libertad humana de elegir nuestra respuesta ante cualquier circunstancia, por dura que sea. Esta sonrisa no está dirigida a la muerte. No van a alterar el hecho de que la vida sea finita. Esta sonrisa es para nosotros. Cambia la forma en que vivimos cada día antes de que llegue el desenlace. Ese es el secreto esencial de Marco Aurelio. Empezamos con una cita que, a primera vista, parecía sombría y fatalista, y espero que hayamos terminado comprendiendo que, en realidad, es una de las ideas más potentes e inspiradoras que podemos aplicar a la vida. La muerte nos sonríe a todos. Lo único que podemos hacer es devolverle la sonrisa. Esto no trata sobre la muerte, trata sobre la vida. Es una llamada a despertar, a dejar de posponer nuestros sueños, a dejar de temer a las pequeñeces y a empezar a vivir con coraje, propósito y dignidad. Menuda revelación. Resulta que el secreto principal para vencer el miedo a la muerte no es encontrar la manera de vivir eternamente, sino usar la conciencia de la muerte como combustible para una existencia plena, vibrante y virtuosa aquí y ahora. Devolver la sonrisa a lo inevitable no es sumisión pasiva, es una elección activa, la elección de vivir de tal forma que no tengamos nada que lamentar. Gracias por haber pasado este tiempo conmigo, reflexionando sobre esta idea tan profunda. Si este video te ha sido útil, por favor, dale me gusta. Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para no perderte nuestras próximas dosis de sabiduría para la vida moderna. Y ahora, mi pregunta para ti. ¿Qué cosa pequeña pero valiente puedes hacer hoy mismo recordando que tu tiempo no es infinito? Deja tu respuesta en los comentarios. Inspirémonos mutuamente.